Buenas noches a todos los medios de comunicación. Como ustedes se dieron cuenta durante toda la tarde y el día de ayer, hoy se celebró la comisión permanente. La sesión de la comisión permanente con los resultados que ustedes ya vieron. No se logró la mayoría calificada. La oposición votó en contra del periodo extraordinario y nosotros respetamos su posición y su estrategia. Lo que lamento es que al incluir los asuntos y al darles el mismo tratamiento, se deja en un problema serio a las empresas de México que no contarán con este tiempo y con esta prórroga de un mes que habíamos solicitado mediante iniciativa, modificar los transitorios de la ley laboral en materia de outsourcing, de subcontratación. Me parece que es un asunto delicado porque no le damos ninguna oportunidad a los empresarios. El plazo fatal es el 1 de septiembre, apenas 7 días más. Pero así se decidió en la permanente. 20 votos contra 12 y nosotros no tenemos ningún tipo de descalificación hacia ellos. Es su trabajo. ¿Por qué no salió? Porque hoy el PT, que es nuestro aliado histórico, no nos acompañó y algunos otros aliados no nos acompañaron porque tenían sus razones. Y por eso fue que a pesar de que teníamos mayoría, 20 votos contra 12, no logramos la mayoría calificada. No logramos las 2/3 partes. ¿Cuál es la consecuencia jurídica de la no aprobación del periodo extraordinario? La consecuencia jurídica es que la ley en materia laboral, en materia de outsourcing, quedan los plazos firmes que la reforma dispone hasta el día 1 de agosto. Para el registro de empresas en la Secretaría de Trabajo, para darse de alta en el Seguro Social, para registrarse en el SAT e iniciar sus obligaciones fiscales y en otras dependencias que trae consigo la reforma en 8 leyes federales. Esa es la consecuencia. La oposición no quiso conceder este periodo extraordinario a las empresas, pero tampoco a los otros temas, que fueron 3 de declaratoria de procedencia. El del fiscal de Morelos, del estado de Morelos, el del diputado Huerta de Puebla
y el diputado Toledo de Puebla, electo por Puebla. Tampoco se logra periodo extraordinario para que la Cámara de Diputados se erija en jurado popular y por tanto esta situación queda simplemente sin definición. La oposición votó en contra de esta definición. A mí me preocupan los temas de los empresarios, que es una iniciativa mía, porque no sé si tendrán el tiempo suficiente para cumplir con las obligaciones que los transitorios señalan. Los 3 temas de la declaratoria de procedencia y el tema que agregamos de la ley reglamentaria de revocación de mandato y el nombramiento, ratificación del secretario de Hacienda. Así las cosas, por fortuna, al final la mesa directiva envió de nueva cuenta a comisiones el dictamen. No está muerto y no está definitivamente concluido. Voy a seguir conversando con los grupos parlamentarios para ver si logramos en los próximos días todavía algún acuerdo y logramos sacar adelante el periodo extraordinario. Esa es la razón de este periodo extraordinario que planteamos. 20 votos a favor, 12 en contra. Repito, aunque hay mayoría de legisladores en la permanente, no logramos la mayoría calificada. 20 votos en favor, 12 en contra. Por eso, aunque respetamos la posición de los grupos opositores, lamentamos que no hayamos obtenido votos a favor del periodo extraordinario. Y vamos a ver qué caminos buscamos, porque algunos hablaban de que si mediante decreto del Ejecutivo pudiera prorrogarse alguno de los plazos que los transitorios señalan. Les quiero decir tajantemente, no se puede, mediante decreto, anular una decisión del legislativo. No se puede, mediante un acto administrativo, invalidar una ley creada por el legislativo. Para poder cambiar, derogar o modificar una ley, aunque se trate de un artículo transitorio del legislativo, se requiere que el propio legislativo la modifique. Y por eso era el planteamiento que hoy se sumó a los asuntos que ya estaban planteados para la sesión extraordinaria que de verificarse si hubieran tocado en ambas cámaras. Ahora estamos en una dificultad mayor, porque faltan apenas 6 días para el 1 de agosto y obviamente en una etapa complicada. Nosotros no vamos a proteger a nadie, absolutamente a nadie. Nosotros somos serios, en Morena actuamos con responsabilidad y rectitud y por eso es que 20 votos de Morena votaron en favor del extraordinario. Eso es lo que les quería comentar, porque me preguntaron en lo individual y preferí darles una declaración general a todos y a todas. Si hay alguna pregunta o varias,
les sugiero que sean como ustedes quieran. Muy bien, coordinador. La primera pregunta es de Gerardo Cedillo, de Enfoque Noticias. Gracias, senador. Preguntarle entonces, digo, de acuerdo a lo que está usted comentando, entiendo que ese acto administrativo del Seguro Social o del director del IMSS que dice que se daría una prórroga, ¿es inválido? Entonces, ¿ese asunto no tiene validez o qué es lo que está usted dando a entender? Es buena pregunta, Gerardo, porque cualquier acto administrativo que se genere con motivo de la aplicación de los transitorios tendrá que ser sometido al Poder Legislativo. Es decir, si el Legislativo no modifica el transitorio, ninguna autoridad administrativa puede hacerlo. Trátese de quien se trate. Y entiendo que el acuerdo del Consejo del IMSS estaba condicionado a que la Cámara, el Congreso de la Unión modificara los transitorios. Creo que hay un artículo que condiciona a que se aprobara en el Congreso de la Unión los transitorios para poder aplicar su prórroga. Ahora me temo que no podrá hacerlo. Y eso es gracias a los votos en contra que se obtuvieron ahora. La otra pregunta, senador. Y a las abstenciones, por supuesto. Sí, la otra preguntarle si hoy inauguramos el bar aquí en el Senado de la República, porque, bueno, pues finalmente se había cantado una cosa, después el presidente de la mesa directiva dijo que casi había que ver la repetición instantánea, ver si se había votado o no se había votado un asunto, y después determinaron darle para atrás al asunto. ¿Cómo juzga usted este tema y si ya estaremos ahora utilizando este tipo de instrumentos de repeticiones instantáneas para ver qué es lo que pasa? Son prácticas parlamentarias no únicas en esta legislatura. Yo tengo muchos años de legislador y le puedo decir que la reposición de procedimiento es usual y para transparencia y claridad de la Asamblea suelen hacerse estos actos jurídicos internos o actos parlamentarios. No hay ningún problema. En el diario de debate se registra y se reponen las votaciones para que no quede ninguna duda sobre el sentido del Pleno. Félix Muñiz. Buenas tardes a todos, senadores. Ricardo, si estás comentando que el extraordinario no está muerto, entonces quiere decir que pudiera haber dos extraordinarios y separar los temas, que parece que eso es lo que están dividiendo tanto, sacar primero lo de offsource y luego lo de los desafueros, pero en fin, quizás dos extraordinarios si es que no está muerto. Por lo que dices del PT, es un golpe bajo del partido a ustedes, y si los empresarios no se pueden amparar, si entra en vigor la ley, ya pueden ir a un amparo. Gracias. Mira, señor Gallo, la primera pregunta la respondo. Está vivo el asunto. Desde el punto de vista legislativo, atendiendo a la práctica parlamentaria, el asunto está en comisiones. La comisión puede incluso en una hora sesionar y el presidente de la mesa puede convocar a un periodo extraordinario mañana o pasado. Y aunque técnicamente se pueden separar los asuntos, que ahora se intentó, separar los asuntos de tres que interesaban: outsourcing, recuerdo muy bien, outsourcing, ley reglamentaria de revocación de mandato y nombramiento del secretario de Hacienda, tratarlos por separado, y función pública, no se logró. En la mesa directiva se intentó, pero no se logró. Y se logró incorporarlos, no nada más en el dictamen, tres de ellos, que era función pública, Hacienda, nombramientos y ¿Desafuero? outsourcing y revocación de mandato. Revocación de mandato.
Pero técnicamente sí puede la comisión reponer, hacer otro dictamen y separar los asuntos para votarlos separadamente. Yo hago un exhorto a los compañeros de los partidos que votaron en contra para intentar reconstruir un acuerdo en el que dejemos a salvo outsourcing, aunque sea outsourcing solamente, solo ese tema, para que podamos ayudarle a generar condiciones de certeza jurídica y de confianza a los empresarios en la nueva ley laboral en materia de outsourcing. Yo creo que deberíamos intentarlo. Lo del nombramiento del secretario de Hacienda, aunque es indispensable, puede estar fungiendo como encargado del despacho. Y respecto de la ley de revocación de mandato, pudiera hacerse hacia el mes de septiembre, dado que se aplicaría para la consulta de marzo. Y los otros temas que les interesaban a muchos compañeros también podrían discutirse en un extraordinario o después. No hay ningún problema, pero sí estamos en una crisis institucional provocada por la falta de votos y del extraordinario, sobre todo en razón de intentar ayudar a que la aplicación de la ley laboral sea benéfica para los trabajadores y no genere incertidumbre y confusión en el momento de su aplicación a partir del 1 de agosto. ¿Cuál era otra, Gallo? Lo del asunto del PT. El PT son nuestros aliados. Para mí, en el Senado han caminado siempre con nosotros. Por eso no tengo ninguna declaración en contra de ellos. Lo respetamos. Y ellos hicieron lo que consideraron conveniente. No hay ningún reclamo a nadie. Ellos asumieron su posición y nosotros la respetamos. Gracias. La siguiente pregunta es de Gerardo Segura, de Azteca Noticias. Sí, senador, muchas gracias. Quisiera preguntarle, hay un poco de confusión en relación a cómo regresa el dictamen, si con nada más el tema de los desafueros o incluye todos los temas. La devolución del dictamen incluye todos los temas, no solo uno o dos. Los temas motivo de la convocatoria para el extraordinario, todos tienen carácter devolutivo a la comisión dictaminadora. De acuerdo. Ahora, senador, hubo 2 abstenciones de Morena. Eso significa que a lo mejor esas 2 abstenciones pues, pudieron haber hecho otro resultado. Se requerían, no, son 2, pero se requerían 24 para la mayoría calificada. ¿Qué refleja eso? Que una parte de Morena sí está a favor de la legalidad y otra parte mínima, aunque sea, no está a favor de la legalidad. No, los votos son libres. Usted lo sabe, aquí en el Senado en muchas ocasiones hemos tenido votos libres de compañeros en contra del sentido mayoritario del grupo. Lo hubo en fideicomisos, lo hubo en la ley reglamentaria de Poder Judicial, hubo en la reforma constitucional sobre justicia, hubo sobre reformas constitucionales que muchos compañeros o algunos compañeros en lo individual o compañeras votaron en contra de lo que el grupo había decidido. Y aquí fueron 2 votos, los vi y los respeto, ellas sabrán explicar. Yo no tengo ninguna situación ni reclamo contra ellas, aquí todos somos mayores de edad y cada uno asume su responsabilidad frente a la historia. Entonces no hay una responsabilidad total, absoluta de este resultado de la oposición. No, nada más. porque incluso si hubieran votado ellas 2 no se hubiera logrado la mayoría calificada, aún votando en favor. Ahora, ¿qué pensar del PT? De sus aliados, que usted dice, bueno, pues tampoco los acompañaron. ¿Qué pensar de esta postura? ¿Ellos sí están protegiendo a señalados por la justicia? Yo pienso que ellos tienen su estrategia y yo no soy quien para cuestionarla. Si ellos votaron en contra, ellos tendrán su explicación, que yo no la puedo dar, porque es usurpar su propia responsabilidad. Gracias. Adriano
Ojeda, de CCO Noticias. Senador, buenas tardes, legisladores. Creo que uno de los puntos que usted se basó para esa propuesta es que los empresarios le comentaron o le argumentaron que no podían hacer el proceso a través de la página que había abierto la Secretaría del Trabajo, que llevaban meses y no podían accesar. Y usted fue cuando les propone pues que se le podría ampliar. A ese respecto, ¿en qué acordó al final? Y si considera lo que le había preguntado Félix, que se puedan amparar los empresarios, pues por lo menos en el lapso en lo que se resuelve, para que tengan más tiempo y ponerse ad hoc con todos los trámites que usted ya ha señalado. Sí, entienden el derecho a salvo. Quienes puedan acudir a los juicios de garantías tienen sus derechos a salvo. Lo pueden hacer. A mí me hubiera gustado que concedieran los votos para realizar el periodo extraordinario en beneficio de los grupos económicos, sí, pero también de la clase trabajadora. Hay dificultades técnicas, es una reforma de gran calado y no ha sido el tiempo suficiente para poder concretar los beneficios de la misma. Por eso los empresarios tienen razón en haber solicitado una prórroga de 30 días. No se las concedimos. ¿Qué es lo que pasa jurídicamente? Que el 1 de agosto se aplica la ley. Ahí sin distingo y sin vacilación, porque la ley tiene una característica que es la generalidad, la obligatoriedad, y no puede nadie escaparse. No se puede aplicar la ley solo para unos y no para todos. Generalidad, abstracción, obligatoriedad son las características de la norma jurídica que construimos, y en esas condiciones se va a aplicar el día 1 de agosto, lamentable en detrimento de mucha gente que no tiene todavía la forma de registrar ni de ponerse al tanto con sus obligaciones fiscales que la ley establece en 8 leyes federales que contienen este paquete de outsourcing que aprobamos recientemente. ¿Esto puede generar desempleo en masa por parte como no garantías creo. para las empresas? No creo, no quiero hacer conjeturas que después resulten las 8 columnas de mañana. Yo espero que no. Hay que buscar caminos de entendimiento con los empresarios, pero también hay que cuidar a los trabajadores. Una última precisión de Gerardo Segura. Senador, ¿y esto no podría transitar por aparte nada más el caso del outsourcing? En aras de que pudiera haber Se una solución intentó para ahora, las empresas. Gerardo, se intentó ahora, me dice el presidente de la mesa directiva que intentó solo sacar los 3 temas, outsourcing, el nombramiento del secretario de Hacienda y la ley de revocación de mandato. No se pudo, o sea, no hubo el acuerdo y por tanto se incluyó en todo el paquete, con estos 3 más, la votación en general. Era una votación difícil, pero yo hubiera pensado que la oposición estaría de acuerdo en que se celebrara el periodo extraordinario. No le veía razón profunda para que se opusieran a legislar sobre outsourcing, a legislar sobre revocación de mandato e incluso a erigirse en jurado popular para la declaratoria de procedencia de compañeros legisladores que tienen inmunidad procesal. Sería todo, no tenemos más.